Jacob Moret, director general de una empresa de comunicación que se especializa en procesos de crisis, manejo de la comunicación en procesos de crisis, que es uno entre medios. Muchas gracias, Jacob, por estar con nosotros. A ver, dime, eh, ¿actuó bien, actuó mal el gobierno? ¿Cómo podrías calificar o considerar la manera en que el gobierno de la República responde ante el desvanecimiento y enfermedad de COVID del presidente? Lalo, primero que nada, gracias por tu espacio y por los comentarios que sobre mí vertiste. Fíjate que actúa mal desde antes de actuar. ¿A qué voy? Eh, todo, toda empresa importante, todo personaje político, casi hasta algunos ya de los artistas, deben tener considerado cómo manejarse ante una situación de crisis. Esto es como los seguros, Lalo, ¿no? Casi quienes pueden tienen un seguro médico, quienes manejan necesitamos un seguro de carro. ¿Por qué lo tenemos? Por las altas probabilidades que hay de que ocurran estos desastres. Bueno, en presidencia deberían de tener ya contemplado, supongo que no lo tienen por cómo reaccionaron, todo un mecanismo de cómo reaccionar ante una crisis. ¿Por qué? Porque tienen un presidente, tienen una cabeza, tienen una primera persona que por su edad y por los problemas que ha presentado en su salud, le puede ocurrir lo que le ocurrió el domingo pasado. Entonces, eso entra en el área de riesgos. El área de presidencia debe de tener contemplados los riesgos. Otro riesgo que corre mucho el presidente, que afortunadamente, y espero no ocurra en este país, es Sí. que como ya no tiene un gran grupo de seguridad, como en tú en cualquier parte ves los Estados Unidos que Pelados ahí, sí, miden 2 metros, ¿no? Entonces te tapan sí, la cámara y todos se sí, ven armados, ¿no? Bueno, sí, claro. en México él decidió que no y parece que ha sido acertado. Parece, pero un día toca un loco, ¿no? Sí, Pues tú tienes que tener, o nada más que le avienten algo, sí, un que le hagan huevo, un desplante, que le hagan un un desplante, desplante fuerte, le avienten una fruta, un huevo, que nunca falta el loco, y entonces, exactamente. pues sí, está. Ese ya es un riesgo que tú tienes que tener, tú y yo lo tenemos que tener sopesado ahorita porque somos comunicadores y cuando lo vemos decimos, ay, ahí hay un Sí, riesgo. Nosotros determinamos así, ese es un riesgo. Se convierte en un incidente, como cuando el domingo el presidente, según sus propias palabras, tuvo un vaído, ¿no? En ese momento es un incidente porque ya es algo que está sucediendo de lo que suponíamos. El presidente corría este riesgo, cae en este incidente y alguien, un reportero o no sé quién le dio la nota en el diario de Yucatán, lo sabe y pasa a medios. En ese momento, a eso nosotros ya le denominamos una crisis de comunicación. ¿Por qué? Por lo que ocurrió, que casi todo el mundo nos dimos cuenta, no todo el mundo, porque desafortunadamente te das cuenta que en este país los periódicos, la radio, la televisión, los comunicadores, luego nadie nos ve. En México la mayoría de la gente anda sin querer saber qué ocurrió, pero bueno, y se convierte esto en una crisis política de inmediato. ¿Qué sucede? Si estuvieran bien armados y no fuera como tú dijiste, que solo el presidente determina qué horas son y a qué horas que hay una hora, lo primero que se tenía que haber armado era lo que se le denomina el cuarto de guerra, donde se juntan las principales cabezas. En ese caso, el licenciado, el jefe del ejército estaba ahí con él, ¿no? Que debe ser un segundo. Se le habla seguramente al secretario de Gobernación y sin duda tiene que estar ahí Ramírez Cuevas, ¿no? Jesús Ramírez Cuevas, para ver qué está sucediendo. Por lo menos te comunicas telefónicamente. No sucede así, porque el mismo presidente dice, di mi charolazo. Cuando me quisieron subir a una ambulancia, di el charolazo y dije, señores, yo soy el jefe máximo. Entonces, las cosas no se hacen como deben ser. Pero de cualquier manera, el que no se le haya informado a Jesús Ramírez Cuevas, que no sé por qué motivos no acompaña al jefe máximo, a su jefe máximo, más de él que de nosotros, no sé por qué no lo acompaña. No le habla de inmediato su segundo y le dice, oye, es cierto,
tenemos que preparar un comunicado, mínimo preparar un comunicado, O, porque sí lo vimos desvanecerse. o sea, tú dices que siempre debe estar acompañando al presidente alguien de comunicación social, siempre, no necesariamente la cabeza, pero siempre tiene que haber una persona de comunicación social acompañando al primer mandatario. Te voy a decir algo que no sé si a mis colegas les guste. Nosotros, los que nos dedicamos a esta rama de la comunicación, a estar con las cabezas, a estar resolviendo crisis, a evitar que surjan problemas en medios de comunicación, somos igual que los guaruras que lo cubren físicamente. Tú puedes ver muchas veces cómo va un personaje caminando y van los guaruras, te digo, estos tipos grandototes. Si alguien se acerca en una situación difícil, ellos mano a la sobaquera. Sí. Nosotros vemos que viene un grupo de periodistas que lo van a entrevistar, mano al bolsillo y sacamos nuestra grabadora, porque ahí se van a dar declaraciones que después pueden ser tergiversadas y nosotros Sí. tenemos que tener la constancia. Sí, somos nosotros más o menos unos guaruras de la parte intelectual, de la parte de la comunicación, de la información de fondo. Entonces, de inmediato se le debió de haber avisado. Como no le avisaron esto, él sale y dice, mentira, el presidente sigue en su gira. ¿Qué surge entonces, Lado? Lo primero que surge es un descontrol. Si tú ves la nota de Diario de Yucatán, dice, el presidente habría, ¿no? ¿Cuándo vamos nosotros a dar una nota así? ¿Sucedió o no sucedió? O se dijo que sucedió, ¿no? Se cubren y dicen, habría una posibilidad de tenido un desmayo. Ahí está la comunicación. Yo creo que no se debe culpar a los medios de que siguieron la nota, que al otro día no apareció a 8 columnas en ningún medio, porque el comentario era, habría y había un solo testigo. Claro, ¿qué sucedería después? Si, ya que mandan esta nota con Jesús Ramírez Cuevas, un boletín, un primer dato, lo que viene sucediendo después es totalmente inusual. Y el presidente ahí se equivoca, porque cuando abre ayer su discurso dice, como presidente de México, tengo la responsabilidad de comunicarme con ustedes. Es cierto, el país empieza a especular, los medios empezamos a buscar posibilidades porque no sabemos qué sucede con la cabeza máxima. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, no hubo reacciones económicas, ¿no? Que bueno, porque esto podía haber sido que hubiera desatado que el superpeso bajara o que hubiera habido algunas cuestiones en la bolsa. Sin embargo, como él tiene la responsabilidad de informarte a ti, a mí, a todo tu público que nos está viendo por ser nuestro presidente, de ahí se empiezan a dar mal las cosas. ¿Y qué ocurre después? Que sale su gabinete. Bueno, en primer lugar, nombra a una corcholata que está en juego para que aparezca. Eso tiene sus visiones políticas. Y la corcholata sale y dice, goza de cabal salud. Sí, no, hombre, Oye, yo no bueno, quiero tener una cabal salud de ese tamaño, ¿no? Y sí, luego, peor, Lalo, se traen a los dos más ineficientes médicos que ha habido en este país, que aunque dicen que son gente, a que den la nota. Y no, pues está bueno y sano. El único detalle donde yo creo que trataron de salvarla, y no me explico por qué de esa manera, es cuando sale la esposa del presidente, que ahí sí tú dices, bueno, si fue su esposa, no deben ser tan graves las cosas. Y no es que tú desees que sea de una manera o la otra. Lo que sucede es que tú dices, sí pasó algo, cualquiera con 3 centímetros de frente decía, sí pasó algo, no es solo el COVID, ¿no? ¿De qué tamaño fue el desvanecimiento? No lo sabemos, hay quien especuló de más y hay quien dijo no tiene nada. Entonces, hasta ahí todo el manejo no solo es equivocado, sino deliberadamente errado. Y cuando sale ya el secretario de Gobernación a decirnos qué sucede, lo único que hace es sembrarnos más dudas, porque además después cancelan la cumbre de los países de sí, América Latina. Y dice, caray. Y luego llaman a los gobernadores de Morena, y pues, ¿qué les van a decir en privado? ¿No? claro. Entonces, todo esto, te digo, todo esto está muy mal manejado desde el inicio. Perdona ahí si empiezo a tener algunas fallitas, Lalo. Es que fíjate que aquí los viernes trabaja una señora conmigo, no sé si te recuerdas, Sí, Porosa, y Sinforosa luego Betancourt. los viernes se me mete aquí al cuarto que es donde hacemos las transmisiones, y que va a hablar con su novio y con unas amigas. Perdón si me está fallando. Bueno, entonces te comento, entonces está muy mal manejado desde el principio. ¿Cómo se mataba esta nota? Ayer lo vimos, ¿no?
con la presencia del Salió, presidente. salió y dijo, señores, aquí estoy. ¿Por qué la dejó crecer? Podemos especular y me gustaría hacerlo porque él nos da la oportunidad, porque sí estaba, no estaba tan bien, a lo mejor tenía algún problemita para caminar, a lo mejor sí tenía un poco de parálisis, o la dejó crecer por como se está manejando ya por algunos especialistas para ocultar que ya nos desapareció 18 instituciones, entre ellas lo que tú comentabas ahorita con verdadero dolor, el INSABI, Sí, ¿no? hombre. El CONACYT, que esta Sí. señora su debería apellidar le queda también Butchi, burla, sí. pero le queda burla porque se ha burlado de todos nosotros. Y lo que sí te quiero mencionar es que el presidente ha roto con todos los parangones que tenemos en materia de comunicación, porque tú siempre tratas de proteger la imagen de la figura principal y él da la cara todos los días. Él salió ayer, después de que dijo que estaba bien, nos dio una clase sobre Madero, él mismo se comparó con tu tal el Charoles, que se fue a un duelo, que ya se le da por muerto. Entonces, está muy mal manejado, pero lo que está ocurriendo en este sexenio es que solo hay una persona que maneja toda la comunicación política. Ojalá esto les sirva de ejemplo para en próximas ocasiones tener ya una posible solución previa para que los mexicanos estemos enterados de cómo se encuentra el presidente de México, saber en qué situación está nuestro país, si tenemos algo que temer contra de otras naciones, digo, de lo que va a ocurrir, porque hay naciones que reaccionan sobre el tema, ¿no? Pero Qué sí, barbaridad. te digo una cosa, Lalo, fue más fácil, lo que tú comentaste, fue más fácil resolver el caso de este secuestro, y fue una situación muy difícil, que llevar la comunicación como la están llevando en presidencia. Eso, tomando en cuenta que tenemos un presidente que está enfermo, que tiene un problema, que tiene una cardiopatía, que tiene una edad avanzada, que se le acaba de detectar diabetes, pues yo creo que decía, a ver, en caso que se desmaye, en caso que se tropiece, en caso de que se vuelva a enfermar de COVID, que al parecer colecciona enfermedades de COVID, ¿no? Versiones de Sí, COVID, se hace esto, se hace esto, se hace esto. O sea, el librito de cómo actuar con protocolo, cuál es el procedimiento que tienen que hacer. existe, digo, cualquier agencia de comunicación se lo hace, hay que hacer un manual previo, te digo, que empieza desde encontrar los riesgos hasta la solución en un caso de crisis, ¿no? Ojalá en próximas situaciones reaccionen así, porque tampoco, no es que ellos no nos pueden insultar como nos insultó el secretario de Gobernación, porque nos insultó a todos, porque decir que somos especulantes, no, ellos No, tienen pues ellos la abrieron la puerta, responsabilidad claro. de informarnos a nosotros, a los ciudadanos, a Juan Pueblo, tienen la responsabilidad de informarnos el estado en que se encuentra el presidente de la República. Bien. Jacob, muchas gracias por estar con nosotros. Muy Muchas gracias, exitoso. Ahí te pido estaba. nuevamente disculpas, te digo luego No, estas no te cosas. preocupes, ya acabamos de ver a Sinforosa que está haciendo Ay, ya no me las labores digas. del. Bueno, Mira, bueno, mira, mira, ¿qué es eso? ¿Qué ese animal es eso? ¿Es un vampiro o qué? no, no, ¿Es un murciélago? Nomás me vine a saludar, patrón. no, bueno, salude rápido porque el señor. Nos vemos mañana. ¿Cómo que mañana? No, mañana no sale. No, mañana tenemos que estar aquí. Bueno, Mañana tempranito. Nos vemos, Jacob. bueno, Luego en la noche. Lalo, Y luego en la noche. muchas gracias por esta No, oportunidad. luego en la noche, que las Y luego arañas. saluda. Bueno, muchas gracias, Jacobo, te Adiós. agradecemos mucho. Mira, mira a tu manita, Belén, mira, ¿Dónde andaba? Ah, mira a Belén, ahí está. Sinforosa, ve a Belén. No la veo, No, pues no no, me la ponen no, aquí. no, no se ve con ¿Quién está nosotros. en la ¿Por qué no pantalla? me la ponen? Ah, ya está aquí. Hola, Belén, Hola, buen Belén. día. Bueno, Hola, buenos días. Qué gusto verte, Sinforosa. Igual, Qué gusto Belenita. perrita. bueno, Bueno, ya la van a ver poco porque ya solo los viernes en la mañana se me escapa y me pidió los viernes, pero ya no bueno, puede ir mucho por allá, ¿eh? bueno, Muchas gracias, Lalo. Jacobo. Gracias. Simone, Hasta luego. La economía de Estados Unidos crece 1.